Buenos días a todos y a todas. Esto es solamente, digamos, una mirada histórica a los presentes retos y a la eclesiología católica que presentan los pentecostales en Latinoamérica. ¿Hay alguna persona que profesa la fe pentecostal aquí, hoy en el salón? Nuestra hermana, alguien más. Teníamos unas que no vinieron, ¿verdad? Las hermanas que participan en los módulos. Escogí este texto que es muy común en la teología pentecostal, usando la versión bíblica que es más común y popular entre los pentecostales en América Latina, Reina Valera de 1960. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, lo último de la tierra. Eso es, digamos, un texto que encapsula mucho de lo que es la teología pentecostal, que es básicamente enfocada en el tema del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Esto va a estar disponible para ustedes, ¿no? Así que se les envía por correo. Si quiere tomar alguna nota, alguna pregunta, hágalo, pero no tiene que copiar la presentación. Bueno, quiero definir algunos términos. Protestantes. Se denomina así a los miembros de las iglesias surgidas de la Reforma Protestante del siglo XVI y a las denominaciones y movimientos surgidos, inspirados o desprendidos de ella a través de los siglos. ¿Hay aquí alguien que se considere que es protestante? Okay. ¿De qué tradición, Johnny? Presbiteriano. ¿Eres presbiteriano? ¿De qué tradición? Presbiteriano. Hay luteranos, hay anglicanos, hay metodistas, etc. Pero en términos, todos los que se desprenden de esa reforma del siglo XVI, que fue liderizada por Lutero, ¿verdad? Por Calvino luego y por Juan Knox, para hablar de tres de las figuras históricas más importantes de ese movimiento, aunque hubo muchos y muchas. Ahora, evangélicos. Aquí hay un poquito en los orígenes, el término preferido para los protestantes era evangélicos. Y la palabra evangélico se toma precisamente de los 4 evangelios de Evangelión en el griego, que a su vez lo copian y lo toman del Imperio Romano, que eran los mensajeros de César, que llevaban los mensajes de César a los generales del frente de la batalla. Esos eran los mensajeros, Evangelión. Entonces, digamos, en una contracultura, el cristianismo utiliza ese mismo ejemplo para hablar, bueno, así como los Césares enviaban sus buenas nuevas, Evangelión, ahora nosotros hablamos de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, y por eso hay 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, que son los evangelios sinópticos, que tienen la misma raíz, la misma mirada, y luego Juan, que buscó otras fuentes y tiene otro estilo totalmente distinto. Ahora, el asunto es que los evangélicos hoy se identifican más a los protestantes conservadores en Estados Unidos y a los evangélicos en Latinoamérica y en ciertos países de Europa continental como Alemania. Entonces el término ya ha tomado como una connotación muy conservadora y por otra parte también una connotación muy política. Entonces hoy tenemos que no todos los protestantes se consideran evangélicos y no todos los evangélicos se consideran protestantes. Un asunto como un paradigma, ¿no? Porque usted va y habla con el pastor de la Iglesia de Dios que está aquí en La Pastora y usted le pregunta, ¿usted es protestante? ¿Prote qué? ¿Y usted sabe quién es Martín Lutero? ¿Quién? O sea, no hay una identificación. Mientras que muchos de los protestantes, especialmente en los Estados Unidos y otros aquí en América Latina, en minoría, no nos consideramos evangélicos en el sentido de que ahora la palabra evangélico tiene una connotación peyorativa. Evangélico significa en Estados Unidos un hombre blanco, conservador, del sureste de los Estados Unidos probablemente, y republicano, y nacionalista, y le podemos poner otros enlaces, racista y un montón de cosas más. ¿Ok? Bien. Ahora, en la sociología de la religión, yo tuve el privilegio en el seminario de Princeton tomar clases con Otto Maduro, un sociólogo de la religión venezolano que llegó a ser
presidente de la Academia de la Religión de Estados Unidos, y quien fue quien despertó en mí el interés de acercarme a estos temas, no tanto desde el aspecto teológico bíblico, sino más desde el aspecto de sociología de la religión. Y Otto decía que en la sociología de la religión se distingue entre el protestantismo histórico, luteranos, anglicanos, presbiterianos, metodistas, etcétera, de las iglesias evangélicas. Y aún las iglesias evangélicas se diferencian de las iglesias pentecostales, o de las iglesias autóctonas, o las iglesias indígenas, o las nuevas iglesias independientes. Otto, que yo hablaba con César, algún día vamos a hacer una reflexión sobre el pensamiento de Otto aquí, fue un hombre extraordinario porque a pesar de que él era católico, cuando él llegó a los Estados Unidos, él se enamoró del pentecostalismo y estudió el pentecostalismo con mucho respeto, con mucho rigor académico, y bueno, yo me lo encontré por allá y en algunas cosas fue mi mentor. Otto, si ustedes no han leído este libro, Mapas para la Fiesta, es un pecado mortal y capital. Los que son católicos no van a salir del purgatorio y los que son pentecostales se van a quedar en el rapto si no leen este libro. Porque es, digamos, da las herramientas básicas para acercarse al estudio de la sociología de la religión. Ese fue cuando él me dedicó. Yo le había dicho a César que para mostrarles el libro, ¿no? Otto era un ser extraordinario, le estoy hablando de él porque él ya partió, ya no está entre nosotros. Yo siento que en Venezuela se le debe un homenaje a Otto Maduro, que no se lo hemos hecho y hay que hacérselo. Yo escribí un artículo que después le voy a decir a la profesora que se los envíe cuando, hablando de él, ¿no? sobre quién era. Y Otto me regaló este libro cuando tomé la primera clase con él, y fíjate cómo él habla. Para Ricardo, un abrazo compatriota y solidario en una suerte de exilio. Y a mí me toca mucho porque Otto fue un inmigrante intelectual. Él me decía, yo muero por estar en Caracas. Él salió de la UCB, pero lamentablemente en mi país no encontré las herramientas ni el lugar en donde expandir mi curiosidad intelectual y teológica y sociológica, y tuve que irme. Y aunque nunca regresó a Venezuela, él siempre hablaba de que era un exiliado, y por eso me pongo emocional, porque también pienso ahora en todos los migrantes venezolanos que están saliendo en un exilio medio forzado, algunos, ¿no? Y otros no. Sigamos. Bueno, el historiador José Miguel Bonino, famoso teólogo de la liberación, habla de 4 rostros del protestantismo latinoamericano. Y hay un libro que él escribió, también se lo recomiendo, está aquí en la biblioteca, Los rostros, ¿verdad? Y el primero que él menciona es el de migración o iglesias étnicas, como la luterana y los anglicanos en Venezuela. Cuando uno estudia, y yo estoy tratando de escribir un libro sobre este tema, la historia de los luteranos y los anglicanos en Venezuela es bien interesante, porque son los primeros protestantes que llegan al país, pero ellos no llegan por una misión de evangelizar. Ellos llegan por razones políticas y por razones económicas. Los luteranos llegan porque, bueno, el rey Carlos V le concedió unas licencias de explotación a los alemanes, y por allá llegaron los alemanes por el estado Falcón y por el estado Zulia, y eran protestantes, pero no vinieron a evangelizar a nadie. Luego los anglicanos igual, cuando desde la época de Bolívar, pues la famosa, ahora que estuvo la reina, ¿verdad?, que murió, y hubo mucha controversia alrededor de eso, pero hay episodios históricos donde la Legión Británica, que participó en la guerra de independencia con Bolívar y el general Oliari, ellos traían sus capellanes, que eran anglicanos. Y de hecho aquí en Caracas, según yo estaba investigando en las historias, hubo un cementerio anglicano donde ellos podían enterrar a sus anglicanos porque no se les permitía enterrarlos en los cementerios católicos. Y el pacto que se hizo con el concordato católico fue, bueno, les permitimos que hagan su religión, pero no evangelicen a nadie. Entonces, la primera presencia protestante en Venezuela fue de esos protestantes migrantes, como los luteranos y los históricos. Luego, más adelante, llega lo que se llama el protestantismo histórico, que en nuestro caso aquí en Venezuela, los primeros protestantes históricos que llegaron fueron los presbiterianos, que eso sí ya vinieron con la empresa misionera
de evangelizar, de plantar iglesias, aunque en el caso de la iglesia presbiteriana llegaron por accidente, porque realmente las misiones de Estados Unidos mandaron fue a Colombia, pero en Colombia hubo una persecución en contra de los misioneros y entonces se vinieron para Venezuela. Luego viene el otro rostro, que es el evangélico, y en nuestro caso viene a ser algo como las iglesias, la Asociación de Iglesias Evangélicas Libres, donde fue ordenado César, que fueron misiones evangélicas, pero que no eran pentecostales. ¿Van conmigo? O la Convención Bautista Nacional, que ahorita tiene como unas 800 iglesias en el país. Y luego el otro rostro, que es el que vamos a hablar hoy, esto es solo la introducción, es el pentecostal, que están representados por las asambleas de Dios, pero que ahora hay una cantidad de denominaciones. Ahora, yo me atrevo, aparte de Bonino, porque cuando Bonino escribió esto, estábamos hablando de los 80, yo me atrevo a añadir un nuevo rostro latinoamericano, que es el rostro neopentecostal. ¿Ok? Bueno, los pentecostales. El pentecostalismo es una continuación del movimiento de santidad del siglo XIX, cuando los que han estudiado un poquito historia de la iglesia, cuando allá en Inglaterra, ¿verdad?, se estableció la iglesia anglicana con el rey a la cabeza, y entonces, bueno, surgieron los movimientos de santidad, de protesta en contra del formalismo del anglicanismo, y surgen todos estos movimientos de santidad, entre ellos el de Wesley y el metodismo. Entonces, realmente el pentecostalismo viene a ser un movimiento de santidad, que es como la continuación de esos movimientos del siglo XIX. Es un movimiento que enfatiza principalmente el tema de la salvación, el tema de la sanidad, el tema del bautismo en el Espíritu Santo, hablar en lenguas y la segunda venida de Cristo. O sea, son las 4 doctrinas fundamentales. Hay más, pero si uno la pudiera encapsular, esas 4. Por eso en la jerga pentecostal siempre se habla de que Cristo salva, sana, bautiza y viene otra vez. 4 cosas fundamentales. Otra característica es que promueve una forma libre de adoración, caracterizada por la emotividad en las continuas alabanzas durante el culto. Ahora, el pentecostalismo ha influido enormemente en el movimiento carismático emergente, tanto dentro del protestantismo histórico como del catolicismo. No tenemos el tiempo para pararnos allí, pero hay una historia muy interesante, cómo los pentecostales lograron irrumpir e influenciar tanto a los protestantes históricos como a la Iglesia católica. También debemos entender que la experiencia pentecostal no se limita al pentecostalismo clásico, como las asambleas de Dios, ni al movimiento carismático de la Iglesia católica, sino que también hay muchas iglesias autóctonas, tanto en África, Asia y aquí mismo en América Latina, en Venezuela, que comparten aspectos fundamentales del estilo pentecostal sin que necesariamente se definan o se consideren a sí mismas como pentecostales. Bueno, voy a darles un breve resumen histórico del movimiento pentecostal. Entre sus primeros líderes estuvieron un hombre llamado Charles F. Farman, que fue fundador de una escuela bíblica en Topeka, Kansas, y William J. Seymour, que dirigió un gran avivamiento religioso en Los Ángeles, California, en la calle Azusa, entre 1906 y 1909. Algunos de ustedes habrán oído hablar del famoso movimiento de Azusa. Bueno, allí tienen a William Joseph Seymour, que para mí, las lecturas que yo he hecho y las investigaciones, para mí él es realmente al que se puede definir como el fundador del movimiento pentecostal moderno. ¿Quién era él? Bueno, fue hijo de esclavos, nacido en Centerville, Luisiana, al sur de los Estados Unidos, un estado muy racista. Aprendió a leer y a escribir por sí mismo, una persona muy pobre, y asistió como oyente a un instituto bíblico Bethel en Topeka, Kansas, y allí los alumnos empezaron bajo la dirección de un profesor, que ya vamos a hablar de él, comenzaron a hablar en lenguas, en una reunión de oración el 1 de enero de 1901. Ahora, este tema del hablar en lenguas, no fue que ese fue el primer lugar donde ocurrió, hay registros históricos
de grupos cristianos que hablaban en lenguas en Inglaterra, en Europa, en los Estados Unidos, pero digamos que esta es la primera vez que toma una connotación importante. Bueno, por las leyes de segregación racial existentes, él no podía entrar al salón adjunto con los jóvenes blancos, sino que él oía clases fuera del salón por medio de la puerta principal que el profesor dejaba entreabierta. Eso es como si en este momento yo le pidiera a mi esposa Vanessa que por cuestiones raciales ella no puede participar de esta clase, entonces ella estaba en la parte de afuera y desde allí tomaba nota, porque todos los que estamos aquí adentro éramos hombres principalmente blancos, o somos hombres principalmente blancos. Ese fue el contexto. Bueno, la ciudad de Los Ángeles reconoce como parte de su acervo histórico el movimiento pentecostal surgido en la calle de Azusa. Y allí está, ¿no? Yo he ido a esa calle, está la casa todavía, donde dice aquí fue el lugar del avivamiento que tomó lugar en 1906 a 1931 y que se conoce como el surgimiento del movimiento mundial pentecostal. Me quedan 5 minutos según el hermano, esto es un reto. Bueno, el siguiente personaje que les voy a hablar, bueno, allí estalló el movimiento. Y cuando surge ese movimiento, yo quiero que ustedes entiendan el contexto. Los críticos principalmente de las iglesias históricas como la presbiteriana, la anglicana, la luterana, la metodista, empezaron a atacar al movimiento porque uno era liderado por un predicador afroamericano. O sea, allí hay una ruptura. El protestantismo norteamericano estaba dominado y controlado por hombres blancos anglosajones de ascendencias europeas. Todo lo que se enseñaba en los seminarios era traducido de lo alemán al inglés. Y entonces este avivamiento que ocurre allí, porque el tema del avivamiento es que él empieza a liderar unas reuniones en esa calle Azusa, en Los Ángeles, y entonces empiezan a asistir a las reuniones mexicanos, negros, asiáticos. Entonces es un paradigma que rompe, porque rompe con el formalismo de la iglesia tradicional, histórica, y de la iglesia católica. El salón era un salón un poquito más grande que este, donde se realizó el avivamiento, y la cosa era interesante, yo fui a verlo, porque William Seymour se paraba en el centro a predicar. No había un púlpito, y entonces las bancas estaban de manera horizontal y de manera vertical, de manera que la congregación se veían las caras como lo vemos nosotros ahorita, o se veían las caras así. Y William Seymour se paraba en el medio a predicar, y en medio de los cantos, donde todos participaban libremente, se daba el fenómeno de la llegada del Espíritu Santo y del hablar en lengua. Esto causó una revolución al punto que los medios locales empezaron a registrar esto, y entonces muchos pastores blancos de otros sectores de Estados Unidos y también curiosos investigadores empezaron a peregrinar desde distintas partes porque iban por curiosidad a ver qué era lo que estaba pasando en Azusa, y resulta que salían contagiados y tenían la experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo, del hablar en lengua, y es así que el movimiento se esparce de una manera inorgánica. Aquí está Farman, que es el otro que fue el que dio las clases. No voy a pararme allí, solamente para decirles que era un personaje interesante. Fue simpatizante del Ku Klux Klan, fundó el Instituto Bíblico, fue el que excluyó a Seymour de sus clases por las cuestiones raciales, pero él fue el que realmente comenzó a enseñar la doctrina moderna del bautismo del Espíritu Santo, y algunos alumnos experimentaron ese hablar en lenguas en sus clases. Ahora, hay una parte negra de su historia, o blanca, como uno la quiera llamar, porque siempre uno atribuye lo negro es malo, no, una historia blanca, de un hombre blanco, que él fue acusado de tener relaciones homosexuales con otro joven de 22 años, y eso fue un gran escándalo. Se registró en la prensa y todo, él fue detenido. Sin embargo, la fiscalía del distrito que vio ese caso
decidió desistir de no presentar cargos porque aparentemente no habían evidencias, pero hubo acusación y todo esto, y eso es un gran escándalo. Es un dato muy interesante. Bien, los 5 minutos que me quedan, porque ya no voy a llegar más, Te quedan 3. me quedan 3. Yo solo quiero señalarles, y voy apenas a la mitad de mi presentación, de algo que los historiadores pasan por alto y no se habla, y es de las raíces negras y africanas del movimiento pentecostal, que han sido negadas y olvidadas por teólogos, historiadores anglosajones y europeos. Bueno, pasa con el cristianismo. La imagen popular es el Jesús blanco que nos muestran en la Santa Cena, y resulta que Jesús, el cristianismo fue fundado, no fue ni europeo ni anglosajón, fue por un hombre de Palestina llamado Jesús de Nazaret, y que era del Medio Oriente. Y eso es algo muy importante cuando uno habla con los blancos nacionalistas de Estados Unidos, ¿verdad? Anglosajones, que siempre imponen el cristianismo como algo de los blancos. No, el cristianismo en su raíz fue de Palestina. Un tipo que tenía más físicamente en común que Yasser Arafat que con cualquier otro. ¿Van conmigo? Y resulta que el movimiento pentecostal también fue un hombre negro, porque la visión que hay en América Latina de protestante y evangélica del misionero era el hombre norteamericano, europeo, blanco, alto y de ojos azules. Y resulta que no, que fue un hombre negro, emancipado, liberado en Luisiana, que fue el que, digamos... Entonces, ¿qué influencia africana hay en el movimiento pentecostal? Bueno, lo mismo que ocurrió al principio del cristianismo, que antes de que los evangelios fueran escritos, el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, ¿verdad? En el año 70. Entonces, por esos 70 años, las tradiciones fueron orales. Así que el movimiento pentecostal originalmente tiene sus raíces en las tradiciones orales de los negros traídos de África, que luego que llegan a la plantación tienen que adoptar la religión oficial protestante de su amo presbiteriano o de su amo luterano, pero que sin embargo él hizo una especie de mestizaje y combinó sus creencias y su espiritualidad africana con el nuevo protestantismo de los blancos. Por eso es que ustedes van a notar que siempre en toda iglesia pentecostal lo que predomina es la liturgia oral, una teología narrativa comunitaria de testimonio evangélico. Y es muy común en las iglesias pentecostales, usted escucha a esos pastores predicar por 1 hora, que a veces uno va y dice, bueno, ¿cuándo termina? Y entonces de remate de eso, los hermanos que se paran al púlpito y tengo un testimonio y voy a compartir. Entonces realmente la tradición pentecostal es oral, porque tiene sus raíces en la oralidad de las tradiciones africanas, porque la manera en que los negros conservaron su espiritualidad fue que le fueron transmitiendo oralmente las tradiciones africanas de su espiritualidad a los descendientes. Lo malo fue que, bueno, ellos tuvieron que adoptar el nombre de sus amos. Por eso el reverendo Jesse Jackson se llama Jesse Jackson. Ese debería llamar Cumbote Malabimba o otro nombre, ¿verdad? Yo recuerdo que una vez hablando con Jesse Jackson, él lloraba la primera vez que él vino a Brasil y a Venezuela, porque él dice que él ignoraba que había tanto negro en Brasil y en Venezuela, y él pensaba que era solo los Estados Unidos. Él tuvo, me dice, como un reavivamiento espiritual al conectarse con los negros de Venezuela y con los negros de América Latina. Y por eso, una característica del culto pentecostal es que hay una participación de la mayoría de los miembros en la comunidad del culto, porque cuando ellos están reunidos, ¿verdad? Y el pastor predica y aquel dice aleluya y aquel dice gloria a Dios y se para y aplaude, o si una persona quiere hablar en lenguas y empieza a hablar en lenguas, es una participación de toda la comunidad. Yo voy a dejar mi presentación hasta aquí. En otra oportunidad les daré pueden hacer el cierre. Bueno, voy a terminar con esto y dejo lo demás porque no hay tiempo. Otra cosa que quiero señalarles para cerrar es que la música negra fue parte central del movimiento pentecostal.
Entonces, mientras en los Estados Unidos ocurría este surgimiento espiritual con William Seymour, al mismo tiempo estaba ocurriendo un despertamiento de la música negra espiritual del jazz y del blues que emergió en el mainstream de Estados Unidos. Cuando me refiero al mainstream significa que mientras los presbiterianos insistían en el uso del órgano y del piano, y los luteranos y los anglicanos y todo esto, en las comunidades negras del sur de los Estados Unidos, de Alabama, de Mississippi, de Memphis, de donde surgió Elvis Presley, que por cierto, les recomiendo que vean la película que está en Netflix de Elvis Presley, porque realmente Elvis Presley, su grandeza fue adoptar la música de los negros y cantarla. El rock and roll, o sea, una mezcla del blue jazz, una mezcla del jazz y unos elementos de la música country de Estados Unidos, y surge el rock and roll. Y realmente, si usted lee la historia de Elvis Presley, yo tuve el privilegio de estar en Memphis y darte cuenta que las raíces de él eran negras, porque fue un hombre pobre, un muchacho pobre, que donde su mamá lo podía mantener era en un barrio negro. Entonces, desde que él chiquito creció escuchando la música negra, llega a las iglesias pentecostales negras, tiene una experiencia pentecostal, y entonces el tipo se le abre la mente y abraza esa música y la lleva al mainstream. Es una historia muy interesante. Entonces, por eso, lo que ocurrió fue que después esos cantos negros fueron adoptados y reinterpretados para el oído anglosajón. Por eso hoy en día, en las iglesias pentecostales en todo el mundo, es muy parecido a la espontaneidad de la música negra. Y usted va a notar que en toda iglesia pentecostal siempre hay una fuerte presencia de los tambores. Porque los tambores, ustedes saben, era la manera en que ellos se comunicaban y hablaban. Y cada sonido, bueno, eso es para Chucho García, no tanto para mí. Entonces, y ustedes van a darse cuenta que en las iglesias pentecostales hay una adaptación pentecostal que es una pandereta, las panderetas. Es un tambor con sonido. Y si no tienen sonido, entonces ¿qué usan? Las palmas. ¿Ah? Quizás los milles I know. Es un campo espiritual negro. Su palabra dice así: todos pueden ir con él. Él es tu amigo fiel. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Es un canto espiritual negro, traído del África, agarrado por los pentecostales y reinterpretado. Concluyo con esto, y aquí me quedé en la mitad para dejarlos pendientes para una próxima, porque tenemos que aterrizar en cómo llegaron los pentecostales a Venezuela, etc. Pero quiero concluir con esto. En las tradiciones históricas o de la Iglesia Católica, cuando ustedes estudian historia de la Iglesia, usualmente se habla de la Iglesia occidental, latina, de la Iglesia ortodoxa griega, ¿verdad? La gran división, y luego se habla del movimiento de la Reforma y de los europeos, y todavía hay presbiterianos aquí que se rascan el pecho hablando de Knox y todo esto, pero se obvia en la historia, en la eclesialidad latinoamericana, esta parte. Que realmente el pentecostalismo, que hoy es el movimiento cristiano más grande del mundo, ¿verdad? Se calcula que hay 800 denominaciones presbiterianas hoy en el mundo. Ya en América Latina hay algunos países como Guatemala, Honduras y El Salvador, donde el pentecostalismo es casi la mitad de la población. En Brasil es como el 30%, aquí en Venezuela es como el 15-16% de la población. Realmente las raíces están en las religiones tradicionales africanas, que son traídos en los barcos, y luego los afroamericanos esclavos reinterpretan esas tradiciones a la luz del protestantismo, y luego se apropian y utilizan las tradiciones morales negras para comunicar el mensaje, y luego esto llega al movimiento pentecostal moderno. Yo me pregunto, y
cuando yo estaba por aquí en California, estuve haciendo unas investigaciones y me preguntaba por qué razón a América Latina siempre llegaron misioneros blancos. Yo les reto a que ustedes me busquen en algún país de América Latina, en algún libro de historia, donde se registre la llegada de un misionero negro o de una mujer negra. Aún entre los pentecostales, porque luego los blancos se apoderaron del movimiento pentecostal y bueno, aquí nos llegaron fue las Asambleas de Dios. Pero realmente las raíces del movimiento pentecostal moderno están en todas las tradiciones orales de África.